Hola a todos, un abrazo fuerte. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Trataremos parte del tema redención. Redención es un término que en sí mismo deja ver un evento anterior, mutilante, desfavorable, represivo, una realidad dolorosa, ya sea para la creación o para el hombre. En esta ocasión vamos a referirnos a la redención que hace Dios al hombre. En el libro de Génesis se nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en la plenitud y libertad de relacionarse amorosamente con el Creador, con su creación. Dios le da a Adán la libertad para nombrar a los animales y administrar lo que Dios le había dado. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las habría de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El capítulo 3 de Génesis nos describe cómo Adán y Eva pierden su libertad y cómo el pecado separa al hombre de la paternidad divina, cómo el pecado desencadena todo tipo de esclavismos y deterioro del hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Debemos establecer con claridad que el hombre no es esclavo por causa de otro, sino por sí mismo. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves corruptibles y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades.
Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. También nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Después de ponernos en contexto sobre la realidad caída del ser humano y cómo el pecado le ha llevado a la esclavitud total, podemos revisar en la palabra de Dios su obra redentora. Podemos mirar en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En la antigüedad, el término redención tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se podía redimir un terreno, un inmueble, animales, o en el caso de la mujer, una mujer que enviudaba podía ser redimida por un pariente cercano, como es en el muy conocido caso de Ruth la Moabita. La Biblia está repleta de casos de redención, casos de rescate, y todos ellos ahí descritos con el propósito de enseñarnos la redención espiritual, la redención provocada por Dios al hombre, el rescate del hombre de su propio pecado y de los propios frutos del pecado. La palabra de Dios nos enseña que el costo del pecado es la muerte. Así que hablamos de redención por la condición de esclavismo en la que se encuentra el ser humano. Esta es una de las varias formas de las que Dios ha usado para explicar la realidad del ser humano. Pero el hombre no es esclavo insatisfecho. El hombre se siente bien en sus delitos y pecados. Así que si Dios va a redimir al hombre, Dios tiene que provocar una realidad distinta en lo profundo del ser, ya que por su propia naturaleza y por su propia realidad caída, el ser humano no siente la necesidad de acercarse a Dios. El ser humano no puede ver sus propias cadenas, el ser humano no puede ver sus ataduras. El ser humano vive y sufre las consecuencias del pecado, pero las puede justificar. Incluso, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Esa condición de esclavismo en el ser humano también se interpreta bíblicamente como muerte espiritual. Un profundo y oscuro abismo en el que se encuentra el hombre y no tiene ningún interés, no tiene la capacidad de escuchar a Dios, no tiene la capacidad de ver a Dios, porque tampoco es su interés. Así que si podemos ver el esclavismo del ser humano como una muerte espiritual, también las Escrituras nos muestran la redención como una resurrección del hombre, como una vida. En Efesios capítulo 2, versículo 1, leemos: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro país tiene una larga historia de violencia, evidenciada entre muchas cosas por el secuestro. Son muchísimas las personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos, que han sido privados de su libertad de manera obligada y violenta. El costo del rescate muchas veces ha sido dinero, otras veces ha sido una negociación política, otras veces ha sido por terrenos. Pero en el rescate que se da al hombre, que Dios da al hombre, dice en la carta de Pedro que no es con dinero, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha, un cordero puro. Ese cordero que en Isaías 53 expresa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando pensamos en redención bíblicamente, debemos tener claro la causa de la redención, y esa causa es el eterno amor de Dios para con el hombre. Pero también la rebelión del hombre, la caída injustificada del hombre, la reacción vil del ser humano contra Dios, y cómo Dios provee en Cristo Jesús el costo de la redención. Claramente hemos aprendido que el costo, la paga del pecado es la muerte, y con la muerte se ha rescatado al ser humano. Aquellos, dice en Efesios capítulo 1, quienes Dios desde antes de la fundación del mundo escogió, para que en Cristo Jesús, en su Hijo, pudiésemos tener redención, rescate, liberación. Qué gozo y qué alegría es poder entender que el Señor ha pagado la deuda, nos ha librado de ese costo que nosotros no podíamos pagar. Siendo esclavos no podíamos nosotros mismos, con nuestro trabajo, llegar a acumular la forma de pago. Es lo que sucedía con un esclavo. El esclavo tenía que servir a su amo, a su señor, todo el tiempo, estar en función de sus órdenes, y todo el fruto de su trabajo era el fruto de su amo. No le quedaba nada, no tenía nada. Así que como esclavos, no habría nada que pudiésemos nosotros hacer, acumular, para pagar nuestra esclavitud y ser libres. Dios ha provisto en Cristo Jesús nuestro rescate. Y el costo del rescate es la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Una de las características de la esclavitud por el pecado es que quien lo es, en realidad se ve y se siente como alguien libre. Siente que lo que hace es favorable, es bueno para su vida. Vea usted la incongruencia. Un médico que fuma, el médico sabe que los cigarros
aseguran cáncer pulmonar. Los médicos saben que el alcohol puede generar cirrosis y dañar el hígado. Y son médicos que en consultas podrían sugerirle a usted lo que comer o no comer y cómo tener medidas preventivas y cuidados en su salud. Y usted puede ver cantidades de médicos que se autodestruyen. Esa incongruencia habla de la forma como el esclavo se ve. Él se ve libre. Y por eso aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16 dice, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como los siervos de Dios. Y otra realidad es que los que somos libres, hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo, nos percibimos como siervos, como esclavos de Jesucristo. Mire usted que en la palabra de Dios nos presenta estas formas. Libres de la esclavitud del pecado y esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Libres del pecado, justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Deseo que recuerde que redención es una de las formas como Dios nos ha enseñado su gracia, su amor, su bondad, su elección y su misericordia. Redención. Y que esa redención se ha dado a partir de la obra sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, redención es pagar el precio, provocar un rescate de algo o de alguien. Y en este caso, Dios es nuestro Redentor. Ha pagado nuestro rescate a un precio muy alto, a un precio que no se podía pagar humanamente. El precio es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tenemos claridad sobre esto, lo más natural es que surja de nosotros una gratitud, un sentido de adoración, de veneración al Señor. ¿Cómo puede ser que Dios haya pagado tal costo por nosotros, a pesar de lo que somos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo que no tiene una explicación humana. Somos la creación de Dios. Hay una gran virtud en ello porque somos su creación. Pero nosotros en sí mismos somos humanos finitos, pecaminosos, contrarios a Dios. Y a pesar de lo que somos, Él nos ha rescatado. Glorioso plan del Señor. Extraordinaria manera de mostrar su gracia para con nosotros. Hemos sido rescatados. Cada uno de nosotros podemos vernos en varios escenarios. Como un esclavo en cadenas en la antigüedad, que es comprado a precio de sangre para ser libre. No un esclavo comprado para ser esclavo. Podemos vernos también en el escenario de alguien que es secuestrado. Un reo, una persona que está en cadenas y de la cual se pide una suma muy elevada. Dios ha pagado el precio de ese rescate, de esa liberación, y de esa manera permitir que podamos existir espacialmente libres. En este caso, para que existamos eternamente libres en paz con Dios, como fue en el inicio Dios con Adán y Eva,
Doy gracias al Señor por la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando oramos y pensamos en libertad, inmediatamente eso se comunica con redención. Cuando pensamos en redención, automáticamente debemos pensar en la gracia de Dios que nos asiste, cómo Él nos ve. Y al ver la gracia de Dios, debemos ver a Jesucristo, que es el pago de nuestro rescate. Al ver al Señor Jesucristo y su rescate, su pago precioso y nuestra libertad, podemos ver al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye de juicio, justicia, pecado, que nos guía a toda verdad. Y al ver al Espíritu Santo, sabemos que hemos sido sellados para el día donde la redención se completará eternamente. El día que veamos al Señor Jesucristo y que nos unamos con Él en las nubes. Por eso no hay que tener miedo, y mucho menos en este tiempo. Toda persona que ha sido redimida por el Padre a través del Señor Jesucristo tiene vida eterna. Deseo para ustedes mucho gozo del Señor y mucha alegría a partir de este tema y de los demás temas que otros expositores están dando. He evitado algunos aspectos técnicos en busca de que sea tan sencillo este tema que es tan profundamente teológico, para que podamos de una manera muy sencilla notar algo. Sin el Señor somos reos de muerte. Sin el Señor somos esclavos perdidos, errantes, sin ningún futuro y además enemigos de Dios. A través del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz, que es su duro y terrible costo por nuestra redención, somos adoptados como hijos, hijos de Él. De manera que Él ya nos ve de una manera amorosa y podemos clamar a Él, Abba Padre. Así que cambia totalmente las cosas. De enemigos a amigos, de esclavos a libres, de errantes a sus hijos. Gracias, Padre. Gracias porque nos viste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, para darnos la libertad que no teníamos. Éramos sujetos de toda condenación y nos amaste de manera tal que tú nos salvaste y nos salvaste provocando libertad. Una libertad a partir de la redención, el pago por nuestra terrible maldad. Gracias por redimirnos del pecado y gracias por redimirnos de la muerte eterna, de la condenación. Hoy alabamos tu santo nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un abrazo para todos ustedes. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor.